Invertir en música puede ser más rentable que invertir en bienes raíces. Y no estoy exagerando. Mientras nosotros seguimos obsesionados con comprar departamentos y locales comerciales, hay inversores que están construyendo fortunas comprando algo que ni siquiera podemos tocar: catálogos musicales. Derechos de canciones que generan dinero cada vez que suenan en Spotify, en la radio, en un comercial, en una boda, en cualquier lugar del planeta. Hoy vamos a descubrir cómo funciona realmente el negocio de la música desde adentro, cómo pasamos de la era dorada de los discos a la piratería que casi destruye la industria, y cómo llegamos a este momento donde cualquiera puede convertirse en dueño de un activo que genera ingresos pasivos perpetuos. Y al final te voy a mostrar por qué esto podría ser una de las mejores oportunidades de inversión alternativa que muy pocos están aprovechando. Bienvenidos al Código del Dinero, arrancamos. Antes de seguir, el disclaimer de siempre: nada de lo que veremos aquí es consejo financiero ni de inversión. Es pura información y análisis para que cada quien tome sus propias decisiones. Ahora sí, vamos al tema. La historia que vamos a contar hoy viene de una conversación con Jorge Juárez, CEO de Westwood Entertainment, una de las compañías de management más poderosas en la industria musical de habla hispana. Estamos hablando de la empresa detrás de artistas como Karim León, Carlos Rivera, Drake y hasta Bad Bunny. Y lo interesante no es solo quiénes son sus artistas. Lo interesante es cómo llegó ahí. Porque Jorge no empezó en la música. Estudió administración de empresas enfocado en finanzas en el ITAM. Hizo veranos de intercambio en Harvard. Su plan era abrir su propio banco. Ser financiero. El típico camino corporativo exitoso. Pero algo cambió. Y ese cambio nos va a ayudar a entender cómo funciona realmente esta industria desde una perspectiva de negocios, no desde el glamour y las luces. Su primer contacto con la industria fue organizando eventos en la preparatoria. Contratar artistas, conseguir patrocinadores, organizar conciertos. Todo como hobby. Sin saber que ese era su futuro. Y aquí hay algo clave: Jorge descubrió que tenía una habilidad especial. Era muy relajado ante las adversidades. Y créanme, en el negocio de los eventos, esa habilidad vale oro. Porque los eventos son caóticos, impredecibles, riesgosos. Un ejemplo. Cuando organizó el primer concierto de Bad Bunny en el estadio BBVA de Monterrey, un día antes del show le avisan que toda la producción está atorada en Guatemala. Las pantallas, la iluminación, los trailers, todo el diseño específico de esa gira. Atascado en otro país. ¿Cuál fue su reacción? Tranquilidad. Ya tenía un plan B. Otras pantallas, otra solución. Y finalmente la producción llegó a tiempo. Pero lo importante es la mentalidad. En un evento, cuando hay estrés, cuando hay pánico, no encuentras soluciones. La solución siempre está cuando estás tranquilo. Pero volvamos al principio. ¿Por qué Jorge decide entrar a la música? Porque ve algo que nadie más está viendo. Ve un vacío de profesionalismo. Cuando él entra a la industria, estamos en los años 2000. La era dorada de la piratería. Las ventas de discos se desploman. Las discográficas despiden personal masivamente. Todo el mundo está en pánico. Y su padre le dice algo que nos debería quedar grabado a todos: cuando hay una crisis, hay una gran oportunidad. El problema que Jorge identifica es simple pero enorme. ¿Quiénes manejaban a los artistas en ese tiempo? El papá, el tío, el hermano, el esposo. Familiares cercanos que no necesariamente tenían preparación en negocios, en finanzas, en derecho de autor. Y por eso hay tantas historias de artistas que perdieron todo su dinero con managers que no sabían lo que hacían. Entonces Jorge hace algo inteligente. Le dice a su papá que quiere dedicarse a la música. Y su padre, en lugar de asustarse, le dice: ¿qué sabes tú de música? Vete a estudiar por lo menos un semestre para que la entiendas. Yo te apoyo. Y Jorge se va a Berkeley en Boston. Una de las principales universidades de música del mundo. Pero no va a estudiar a ser músico. Va a estudiar management y producción. El negocio de la música. Y ahí le cambia la perspectiva. Empieza a ver casos de sociedades de gestión. Las sociedades de autores y compositores que recaudan dinero cada vez que se ejecuta públicamente una obra musical. Y descubre que una sociedad española había acumulado casi 1.000 millones de euros. Ahí se da cuenta: este negocio es enorme. No es pequeño como la gente piensa. Cuando Jorge regresa de Berkeley, hace algo brillante. En su oficina dibuja un cuerpo humano.
y en cada parte del cuerpo empieza a mapear todas las fuentes de ingreso posibles para un artista. Patrocinios. Conciertos. Contratos con discográficas. Derechos de autor. Sincronizaciones en películas y series. Merchandising. Cada articulación, cada extremidad, representa una fuente de dinero. Porque si iba a entrar a este negocio, tenía que ser propositivo. Tenía que ser diferente. No podía ser otro manager más cobrando su comisión y ya. Tenía que construir un plan de negocio integral. Pero Jorge reconoce algo importante. Tenía toda la teoría, toda la preparación académica. Pero le faltaba algo, le faltaba calle. Y en el negocio de la música, la calle es fundamental. Porque al final, lo más importante es la relación con el artista. Puedes ser el mejor hombre de negocios del mundo. Pero si no tienes una buena relación con el talento, no tienes nada. Y aquí viene lo interesante. Jorge y su socio deciden no competir directamente con las grandes productoras de conciertos como CESA, que ya tenían mucho capital. En lugar de eso, deciden ser primero dueños del contenido. Manejar a los artistas. Y desde ahí, hacer los conciertos. Y luego abren más divisiones. Booking, la venta de conciertos. Editorial de música, porque la mayoría de artistas que firman son cantautores. Sin Bandera, Rey, Camila, Jessie y Joy, Natalia Lafourcade. Todos escriben sus propias canciones. Entonces necesitan su propia editorial para generar y mover ese contenido. Porque lo que Jorge descubre es que cuando firmaban con editoriales externas, esas editoriales no movían las canciones. No las ponían en películas, en series, en comerciales. Y si él era el manager, era su responsabilidad. Así que mejor lo hacen ellos mismos. Ahora viene la parte más fascinante. Cómo Jorge convierte la piratería, que estaba destruyendo a toda la industria, en su herramienta de medición. Resulta que Jorge hacía muchos conciertos en el Teatro Metropolitan en el centro de la Ciudad de México. Y justo afuera había puestos de piratas. CDs piratas por todos lados. Y en lugar de enojarse o deprimirse, Jorge hace algo contrario. Va con los piratas y les pregunta cuál es su top 10 de discos más vendidos. Esa se convierte en su métrica. Si su artista está en el top 10 de los piratas, significa que hay consumo real, no manipulado. La gente está buscando activamente la música de ese artista. Y si está en el top 5, Jorge sabe que puede hacer un concierto exitoso con ese artista. Les dice a sus artistas, no te agobies tanto con la piratería. Trabajemos con lo que hay hoy. No vamos a poder contenerla ni controlarla. Adaptémonos. Y esa frase lo resume todo: si nos adaptamos a tiempo, vamos a poder surfear la ola. Porque aquí está la clave. En los buenos tiempos de venta de discos, la distribución de ingresos de un artista era aproximadamente 70% conciertos y 30% discos. Pero ese 30% venía de un contrato discográfico donde la mayoría se quedaba la discográfica. Aún así, artistas como Ricardo Arjona vendían millones de copias. Y ese 30%, aunque fuera menor que los conciertos, era un dinero enorme. Cuando llega la piratería, ese modelo colapsa. Y con él, colapsa el gran desarrollador de talento, las discográficas. Sin flujo de efectivo por las ventas, las discográficas no pueden invertir en desarrollar nuevos artistas. Por cada disco que se vendía legalmente, había 20 piratas. La proporción era brutal. Entonces Jorge adapta su estrategia. Ya no se puede depender de las ventas físicas. Hay que buscar más conciertos, más patrocinios, más fuentes alternativas de ingreso. Diversificar el cuerpo humano de ingresos. Y luego llega el streaming. Spotify, Apple Music, YouTube Music. Y todo cambia de nuevo. Pero esta vez para bien. Porque ahora la ecuación que antes era 70 conciertos 30 discos, puede ser 50-50. 50% de ingresos de conciertos y 50% de ingresos de música en plataformas digitales. Y aquí está lo revolucionario. Ahora los artistas pueden ser dueños de su propio catálogo musical. Eso no pasaba antes. Antes las discográficas eran dueñas de todo. Controlaban los másters, controlaban los derechos, controlaban la distribución. Hoy en día, las discográficas independientes representan aproximadamente el 50% del mercado. Y los artistas que son dueños de su catálogo pueden generar muchísimo dinero de su música si aprenden a trabajarla correctamente.
Para Jorge, lo importante es tener equilibrio. Porque el equilibrio entre conciertos y música te da estabilidad. Si solo dependes de conciertos, estás vulnerable a cancelaciones, a pandemias, a cualquier cosa que impida las presentaciones en vivo. Si solo dependes de streaming, estás vulnerable a cambios en las plataformas, en las tarifas, en los algoritmos. Pero con ambos, tienes un negocio sólido y diversificado. Y aquí es donde llegamos a la parte que probablemente te interesa más. Como nosotros, gente común que no somos artistas ni manars, podemos invertir en música. Porque resulta que los catálogos musicales se han convertido en activos de inversión. Derechos de autor que generan ingresos cada vez que una canción suena. Y esos derechos se pueden comprar, vender y usar como activos financieros. Hay fondos de inversión especializados en comprar catálogos de artistas consagrados. Bob Dylan vendió su catálogo completo por más de $300 millones. Bruce Springsteen vendió el suyo por 500 millones. Shakira vendió parte de sus derechos por más de 100 millones. ¿Por qué? Porque esos catálogos generan flujos de efectivo predecibles y constantes. Cada vez que Hips Don't Lie suena en Spotify, en la radio, en un comercial, en una película, genera dinero. Y ese dinero es relativamente estable y predecible. Para un inversor, un catálogo musical maduro es como un bono. Genera rendimientos constantes con riesgo relativamente bajo. Y además tiene potencial de apreciación si la música se vuelve más popular con el tiempo o encuentra nuevos usos. Existen plataformas donde podemos invertir en fracciones de catálogos musicales. No necesitas comprar el catálogo completo de un artista. Puedes comprar una pequeña participación y recibir tu parte proporcional de las regalías. Es como invertir en bienes raíces, pero en lugar de recibir renta de un inquilino, recibes regalías cada vez que suena una canción. Y lo interesante es que la demanda de música solo aumenta. Con más plataformas de streaming, más películas, más series, más contenido digital, más publicidad, la música se consume más que nunca. Y cada consumo genera dinero para los dueños de los derechos. Si algo nos enseña esta historia es que en cualquier industria, en cualquier momento, la capacidad de adaptación es lo que separa a los que sobreviven de los que desaparecen. Las discográficas tradicionales se resistieron a la piratería y casi mueren. Los que se adaptaron, que buscaron nuevas formas de monetizar, que diversificaron sus fuentes de ingreso, son los que hoy dominan el mercado. Jorge Juárez vio una crisis y encontró una oportunidad. Vio que todos huían de la música y él entró con un plan. Con preparación. Con visión de negocio. Y nosotros podemos aplicar esa misma mentalidad. No importa en qué industria estemos o qué inversiones tengamos. La pregunta siempre es, ¿cómo nos adaptamos? ¿Qué oportunidad hay en medio del caos? Los catálogos musicales son solo un ejemplo. Pero el principio es universal. Buscar activos que generen flujos de efectivo recurrentes. Diversificar. No depender de una sola fuente de ingresos. Y estar dispuestos a aprender industrias nuevas que la mayoría ignora. Si este análisis te abrió los ojos a una forma diferente de pensar sobre inversiones, sobre activos, sobre oportunidades, ayúdame a que llegue a más gente. Dale like, comparte el vídeo, comenta qué te pareció. ¿Habías considerado antes invertir en música? ¿Te parece viable? ¿O crees que solo es para grandes jugadores? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos estos análisis que nadie más está haciendo. Economía, finanzas, geopolítica, inversiones alternativas. Todo lo que necesitas para entender realmente cómo funciona el dinero. Y recuerda, el código del dinero no está en seguir lo que hace todo el mundo. Está en identificar oportunidades donde otros ven problemas. En adaptarse cuando otros se resisten. En aprender lo que otros ignoran. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos descifrando el código del dinero.